Buenas a todos y a todas. Estamos en la sección de Wada y los astros, en este caso para hablar un poco de quién es Liam Payne, siempre desde el punto de vista de la astrología y su carta natal. Bueno, en principio lamentamos, ¿no?, tener que hacer este video tras su trágica muerte, porque eso es lo que fue en el día de ayer. Sin embargo, vamos a tocar con profundo respeto el tema, pero está bueno que podamos dialogar, aprovechar este hecho para aprender, como hacemos siempre, un poco más de la astrología y también cómo funcionan los tránsitos planetarios. En principio, vamos a hablar un poquito de su carta. La carta natal es la que está en el círculo de adentro. Aspectos a tener en cuenta, estamos hablando de un Sol en Virgo, Sol conjunción Mercurio, de un ascendente en Escorpio, de una luna en Acuario. Estas son las cosas fundamentales que tenemos que empezar a delinear. De todas maneras, ahora les voy a poner la carta para que no se confundan con los tránsitos, a ver si ahí vamos un poquito mejor. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Creo que me pasé de grande, todavía no le encuentro el término, ¿no? Bueno, la vamos a dejar en grande, así ven un poquito mejor. Bueno, tenemos un Sol en Virgo, ¿no? Sabemos que su regente, Mercurio en este caso, está en conjunción, y también podríamos dar por el orbe, podríamos dar a Quirón en conjunción. Quirón es el dolor, es de alguna manera este asteroide que se empezó a descubrir. Yo creo que no hice video de esto, pero vale la pena tomarme un minuto al menos, ¿no? Un asteroide que se descubre a fines de los 60, en todo un contexto donde las terapias alternativas, transpersonales estaban en auge, ¿no? Y lo que viene a traer Quirón es mostrarnos ese dolor que a veces podemos sanar y acompañar en los demás, pero que no podemos sanar en nosotros mismos. Busquen el mito de Quirón y van a ver que se trata de un centauro que se convierte en médico en el medio del bosque y habita en una cueva y puede, a través de hierbas medicinales y de toda sabiduría, sanar el dolor de los demás, pero no puede para él mismo procurarse una cura. Un poco eso es lo que significa Quirón, ¿no? Por lo tanto, donde tenemos Quirón tenemos un dolor, algo que nos recuerda de alguna manera que tenemos que ser sanados en un aspecto de nuestra vida. Y en este caso, Quirón está compartiendo con el Sol y con Mercurio esta conjunción, ¿no? Con un orbe más amplio, porque el orbe de Mercurio y el Sol es partil, a 6 grados. Sin embargo, creo que vale la pena, dada también la oposición de Saturno con Quirón, tomarlo, ¿sí? Hacer esta licencia técnica, ¿no? De poder tomarlo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos acá problemas, ¿sí? Respecto al orden, cuando una persona tiene este tipo de emplazamientos en su carta. En el caso de Liam Payne, los problemas no estaban referidos al orden, sino que estaban referidos a otra cuestión que tiene que ver con lo virginiano, que son los problemas de salud. Él desde chico sufre determinada enfermedad y tiene que acudir desde muy pequeño a hacerse tratamientos al hospital regularmente donde le aplicaban inyecciones. Entonces acá vemos cómo hay algo físico que duele en el cuerpo y uno crece de alguna manera diferente al resto, ¿no? Ese Saturno en la 5, cómo uno se compara. La casa 5 es la casa de la personalidad, la casa del yo, ¿no? Es la casa de Leo. Entonces uno de alguna manera cuando tiene Saturno en 5 es complejo porque es la comparación, ¿no? Nos comparamos con los otros. ¿Y por qué nos comparamos con los otros? Porque somos distintos. Ahí está Quirón. Hay una herida fuerte que tiene que ver con eso, ¿no? En sentir como cierta marca, una infancia llena de dolor físico. Eso hace que uno de alguna manera se recrudezca, crezca, digamos, como con un fuerte carácter y que de alguna manera pueda llevar determinadas situaciones al límite, ¿no? Y ahí ya me meto en el ascendente en Escorpio. Digamos que con estas características de infancia
¿no? Cuando uno trabaja los núcleos energéticos en una carta natal, encontramos una persona que oscilaba constantemente, ¿no? Entre el orden y me salgo de los límites. Total, yo ya he vivido y pasado por situaciones de crisis, de dolor, de muerte, ¿no? De ver muerte también, ¿no? Alrededor. Y el ascendente en Escorpio muchas veces nos pone a las personas, ¿no? que tienen este ascendente, de alguna manera las pone en situaciones como de cierto riesgo y límite, en las cuales las crisis, la tensión son un poco moneda común. Ese ascendente en Escorpio que te lleva a transitar el dolor muchas veces resulta sanador y nos encontramos con personas con ascendente en Escorpio que son sumamente intuitivas y que pueden utilizar esa trascendencia del dolor para ayudar a otros. Claramente en el caso de Liam Payne hay algo musical y artístico donde el dolor se trasciende, pero por los últimos años de vida, ¿no? Y cómo él viene viviendo, sabemos que hay algo ahí que no fue del todo trabajado y que recurre constantemente al uso de las drogas y el alcohol, una manera de lastimarse, ¿no? Como si hay que traer el dolor de afuera, otra vez repetir ese patrón de la infancia doloroso, donde el cuerpo sufría, donde el cuerpo era sometido a estas inyecciones y otra vez, ¿no? A través del alcohol, esta tendencia autodestructiva que tiene que ver con el ascendente en Escorpio y que tiene que ver con Plutón. Escorpio siempre es al límite, es un signo que se polariza fácilmente, ¿no? Uno trasciende y se convierte en el ave fénix y ayuda a otros a superar el dolor, o bien se hunde, ¿no? En ese lodo, en ese barro, se queda con ese remordimiento más bajo. Es difícil encontrar un gris en Escorpio, ¿sí? Eso es lo complejo que muestra este ascendente. Y bueno, claramente a lo largo de la vida, Liam Payne se iba a encontrar con situaciones que tengan que ver con esto que estamos diciendo. Situaciones que muchas veces, como es un ascendente, aparecen proyectadas en el otro, ¿no? Son los otros, los de mi alrededor al principio, los que encarnan esta energía. Esto es lo que sucede con los ascendentes. Aunque nosotros la incorporemos desde muy pequeños, nos cuesta mucho verla. Entonces, es a través de los distintos escenarios del destino que de alguna manera nos damos cuenta qué es eso que está pasando, ¿no? Que nosotros somos esa energía, porque pudimos verla en el otro. Eso es un poco el ascendente, ¿no? Bien, después, ¿qué más tenemos? Tenemos una luna ahí que le cuesta sostener el vínculo, ¿no? Una luna en Acuario, fíjense, aparte en la casa 4, bien estructural, ¿no? En el eje de la matriz. La casa 4 que tiene que ver con la familia, el hogar. Se habla muy bien de los padres de la familia, de las hermanas, como que él tenía una relación, por lo que se dice, ¿no? Tenía una buena relación y que sus padres, sus hermanas lo apoyaban. Sin embargo, hay ahí como una dificultad afectiva que muchas veces presenta cierta intermitencia. Eso es la luna en Acuario, ¿no? Cuando uno no puede sostener. Y que seguramente en la infancia pasaron algunas situaciones como disruptivas que a la persona la dejaron en shock, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con lo uraniano es eso, algo que sucede y no tiene precedente. Habría que ver qué situaciones se tratan, ¿no? Por fuera de la enfermedad, ¿no? De él, que obviamente eso ya de por sí genera una dinámica familiar en la cual uno tiene que llevar a un niño a ser atendido. Seguramente hay otras cosas en la vida como muy íntima que hablaban de esta intermitencia amorosa, ¿no? Esta dificultad por ahí de poder sostener los vínculos más primarios, ¿no? Eso es un poquito la luna en Acuario, insisto, ¿no? En esa casa 4 tan estructural que representa nuestros vínculos de la infancia. Bueno, seguimos un poquito más. Ahí tenemos los tránsitos. Tuve que achicar un poquito para yo poder ver, porque si no me quedaba por fuera la rueda de tránsitos. Bueno, cosas que a mí me parecen significativas, ¿no? Que me hacen repensar, que de alguna manera
nos llevan a entender un poquito cómo funciona la astrología, cómo funcionan los tránsitos. Fíjense, en principio, el Sol estaba atravesando su casa 12. La casa 12 es la casa, así como es la casa de la confusión, lo es también de todo el contenido que tiene que ver con lo transpersonal, ¿no? Lo que uno de alguna manera comparte, ya sea de manera genealógica o comparte con el inconsciente colectivo. Ese Sol en fase 12 transita una muerte, porque la casa 12 es el nirvana, se disuelve, transita una disolución, después de haber hecho conjunciones, ¿no? Esto me parece significativo, sobre todo porque estamos a horas del plenilunio, que ya se podría considerar que cuando esto sucede, ¿no? No sé cuál es la hora exacta del fallecimiento, pero debe ser, yo puse igual la hora, perdón, el día anterior, el día 16, o sea, no estamos en los tránsitos del día de hoy, que es 17. Estamos en los tránsitos de ayer, así que me quedó como bastante exacta, pero no le corregí, digamos, la una, tendría que haber puesto las 17. De todas maneras, el Sol y la Luna, ¿no? Más allá de esta salvedad técnica que les digo, quedan en oposición, ¿no? No acercándose al plenilunio partil, que la hora es otra, y no va el caso ahora hablar, digamos, de la luna llena, sino hablar de lo que le pasaba a él, ¿no? Cómo se conjuga esta fase de finalización que es la luna llena. Para todos tiene que ver con eso, tiene que ver con el fin de algo, el fin de la cosecha, pero también en el caso de él cae sobre la casa 12 y la 6, que es el eje de la salud física, emocional, psíquica, y tiene que ver con el cuerpo, ¿no? En el caso de la luna, que está en Aries, está en la casa 6, ¿sí? Él claramente tiene un regente fuerte en su carta, que es Mercurio, que lo acompaña, ¿no? A todos lados, al Sol, porque esa conjunción está súper fuerte en la carta natal. Y fíjense cómo este eje, ¿no? Este eje 6-12, que tiene que ver, ¿no? Mercurio es el regente de la 6, ¿no? Es como si lo tuviéramos de alguna manera, imagínenselo. Me está saliendo re mal el trabajar con el lápiz a mano alzada del acróbata. Así que nada, paciencia e imaginación, que estoy intentando dibujar a Mercurio ahí, digamos, en esa casa. ¿Por qué digo que tiene que ver con esto? Bueno, porque el Sol justamente transita su 12, ¿sí? Entonces ahí esa luna transitando su 6 hacen ese eje, ¿no? El eje Virgo-Piscis, que es tan característico de situaciones de este estilo, ¿no? Confusión, drogas, suicidios, muy característico. Sobre todo la luna en Piscis. En este caso no hay luna en Piscis, pero hay una luna llena con estas características para la carta de él, ¿no? Porque siempre hablando de la carta de él, ¿sí? El plenilunio en nosotros puede quedar en otro lugar. Bien, por otro lado, Mercurio estaba transitando también una fase 12 yéndose hacia el ascendente, ¿sí? Hacia la casa número 1, ese Mercurio ahí en Escorpio, fuerte también. Yo creo que genera como cierta combustión, no sé por qué. Siento que las cosas están como quemando internamente, ¿no? No sé por qué se me vino esa palabra a la cabeza, combustión. Un Mercurio que hace un sextil con su Mercurio natal, ¿no? Y ese Sol, ¿sí? Trayendo esta cosa bien, bien escorpiana de la oscuridad. Fueron momentos oscuros los días previos de Pain. No es solamente lo que sucede ayer. Lo que sucede ayer es un desenlace final de días oscuros y de años oscuros. No podemos explicar lo que sucedió ayer por una sola cosa, ¿no? Tiene que ver con cuestiones más estructurales y que llevan años, años donde él estaba padeciendo esta situación de adicción. Lo que vemos acá en este Mercurio me parece es otra vez ese contacto fuerte con la oscuridad, ¿no? Yo sé que hablaban de una pareja y hablaban de una relación que no era buena, entonces fíjense acá, o mejor dicho, de una expareja, no de una pareja, como que se habían vinculado últimamente. Ese Venus con Plutón, ¿no? Esta cosa de lo tóxico.
aquello que también está en combustión, ¿no? Como que todo está como, es un volcán que ya está largando una humareda. Eso es lo que a mí me suena, lo que veo acá, ¿no? Como que algo se estuviera prendiendo fuego. Y eso cuando uno tiene una adicción, obviamente no es fácil de manejar. No estamos hablando de una persona que estaba en completo uso de sus facultades. Estamos hablando de una persona que venía de muchos días de alcohol y drogas, ¿no? Con una tendencia autodestructiva brutal. Eso me parece como muy, muy fuerte y significativo, ¿no? Y un Plutón en su casa 4, que Plutón es un tránsito, como decimos siempre, ¿no? Lento, hace mucho tiempo que está ahí pisándole los talones a la Luna, hace mucho tiempo que está ahí en la casa 4, porque Plutón se mueve lento, y cómo esto genera esto que yo les decía, ¿no? Ese volcán que de a poco va erupcionando, es decir, que él fue dando muestras de que las cosas no estaban bien. Lo que vimos ayer es simplemente el desenlace, creo que García Márquez diría, una crónica de una muerte anunciada. Es un poco eso la sensación que a mí me da, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que hablan de lo autodestructivo en la carta y en los tránsitos, ¿no? Pero no quiero desmerecer el proceso, no quiero desmerecer la vida, los acontecimientos, las cosas que pasan por fuera, ¿no? De algo que se constela en un solo momento. Nosotros somos un resultado de distintas situaciones, ¿no? No es que uno se levanta un día con tránsitos terribles y pasa algo así, ¿no? Se cae por una ventana o se tira por una ventana. Hay algo más que está latiendo ahí, ¿no? Bien, eso por un lado, esta aclaración que vale la pena tomarnos 2 minutos para hacerla. Sí, es fuerte también acá esta cuadratura entre Urano, ¿sí? En Tauro transitando su 7 y su Saturno natal, ese Saturno que lo pone al límite, que lo hace jugar todo el tiempo con la autoridad, ¿no? Jugar con rompo las cosas en el hotel, me echan de un hotel y me voy a otro, y así venía de muchos días de una mala gira, como diríamos, ¿no? Eso es como también clave, ¿no? Ese Urano y Saturno, quizás Urano intentando advertir que algo inesperado iba a pasar, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Porque Urano es como la torre en el tarot, es eso inesperado, algo que sucede y no lo vemos venir, y ahí en su estructura, ¿no? Como diciendo, hay cosas inesperadas que también pueden ser buenas, hay que cambiar, hay que hacer un movimiento, hay que buscar auxilio, y eso inesperado que se constela no es lo bueno. ¿Por qué? Porque los patrones y las acciones que él venía teniendo eran siempre las mismas. Entonces, en ese resultado no se generó nada nuevo, ¿no? Porque seguía habiendo algo autodestructivo, esta tendencia pulsando súper fuerte. Esto también es significativo, ¿no? Como un Urano diciendo algo tiene que cambiar, y va a venir un imprevisto y va a venir una torre, pero bueno, lo que cambia y ese imprevisto y esas situaciones de destino son análogo a lo que nosotros venimos sembrando. Entonces, si nosotros venimos sembrando autodestrucción, lo que se constela es la autodestrucción. Si nosotros venimos sembrando pensamientos, semillas de cambio, van a venir situaciones de cambio. Entonces, eso es interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Para avanzar un poco en una lectura de una astrología que en absoluto es predictiva, es entonces una construcción que hace el individuo con su medio, con lo que le sucede, con lo que puede, con las herramientas que tiene, ¿no? Y a veces pedir ayuda y buscar auxilio es la mejor manera que tenemos de evitar esto. La verdad que un minuto quiero tomarme para cuestiones de salud mental. Los jóvenes, los adultos jóvenes y los adolescentes están pasando por situaciones de suicidio que cada vez se hacen más recurrentes, ¿no? Están aumentando las cifras, que por ahí no eran tan comunes en Occidente, están aumentando cada vez más. Esto es importante porque hay que atender a la salud mental,
y no es algo que uno pueda resolver tan fácil, ¿no? Tiene que ver con políticas públicas y tiene que ver también con determinadas acciones que nosotros tomamos frente a los otros, ¿no? La empatía que podemos tener por alguien, por ejemplo, ¿no? Ayudarlo, advertir, pedir nosotros ayuda si vemos que alguien no está bien. Bueno, son cosas que de alguna manera contribuyen y alivianan. Bien, bueno, con estas imágenes bellas de fondo nos vamos despidiendo y espero que les haya gustado.